Muy bien, buenas noches. Quisiera pedirles que por favor me acompañen al Salmo 121. Salmo 121, y vamos a leer los 8 versículos para esta noche de nuestro servicio de oración. Salmo 121. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 8 en la versión de la Biblia de las Américas, y la Escritura dice: Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. El Señor guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El título de este salmo es de un cántico de ascenso gradual, y lleva este título por la manera en que este salmo ha sido inspirado por Dios. La idea de un ascenso gradual puede ser comprendida mejor si dijéramos un cántico de pasos que van ascendiendo. Y esto es por la repetición de una misma palabra entre una cláusula y otra. Por ejemplo, la palabra mi ayuda. Dice: ¿de dónde vendrá mi socorro?, que también es traducido como ¿de dónde vendrá mi ayuda? Así termina el versículo 1, y el versículo 2 comienza: mi ayuda o mi socorro viene del Señor. Y los versículos 3 y 4 exponen quién es quien socorre y la clase de socorro que nosotros recibimos. Luego el versículo 4 menciona las palabras el que guarda a Israel, así lo menciona al final. Y el versículo 5 dice quién es el guardador y la manera en que nos guarda. Y luego los versículos 5, 6 y 7 nos hablan la manera en que nos guarda el Señor. Y finalmente el último versículo nos habla de la protección total de Dios por su pueblo. Por eso es que se llama un cántico de ascenso gradual. Porque como vemos nosotros es como una secuencia de palabras, como que una palabra con la que se termina se comienza la palabra siguiente. Comienza el salmista haciendo una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y en el versículo 8 el salmista dice cómo es que es el socorro completo del Señor, cuando dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Es lo que pregunta primero el escritor inspirado. Y esta puede ser una pregunta que cualquier persona se puede hacer cuando se encuentra en circunstancias difíciles. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando llega una enfermedad grave, nosotros nos preguntamos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando llegan tiempos de escasez, también nosotros nos preguntamos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando las relaciones con nuestras familias fallan, también nosotros nos preguntamos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando estamos también en medio de la persecución, levantamos los ojos al cielo y preguntamos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y esta es la pregunta natural que las personas nos hemos hecho y nos hacemos cuando llega la aflicción o la prueba. Ninguna persona puede decir que jamás ha experimentado esa situación de desesperación, de desesperanza, esa situación de aflicción en su vida. Cuando las ideas corren en nuestra mente buscando la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo salir de esta circunstancia? ¿Cómo es que puede solucionarse esto que me está trayendo aflicción a la vida? ¿Cómo es que puede ser la solución para esto que está acongojando mi alma, a esto que preocupa mi mente, a esto que no me deja descanso? Sea que uno mismo la esté experimentando o un familiar cercano también. Nos hemos hecho la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda?
Dios nos dice por medio de Job, también en el capítulo 5, versículo 7, un pasaje que muchas veces nosotros hemos citado para explicar de que el ser cristiano también significa de que nosotros vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por aflicciones. Cuando el escritor dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y hemos visto y hemos repetido muchas veces que todos los hombres experimentan la aflicción. Por ello, en algún momento de sus vidas se han hecho la siguiente pregunta, la misma pregunta que hace el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Otras traducciones también de esta pregunta que nosotros encontramos en este Salmo 121 son como siguen. La Biblia al Día lo dice de esta manera: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? La versión Jeremías de 1976 también refiere de la misma manera: alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Y Palabra de Dios para Todos dice también: miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿No es cierto que alguna vez nosotros también nos hemos preguntado de esa misma manera? Cuando hemos estado también así, en momentos en que pareciera de que el cielo se pusiera de un color de bronce y todas las cosas salen mal y pareciera de que Dios se hubiera apartado de nosotros y que hemos sido dejados quizás a nuestra propia suerte, y nos hemos hecho la pregunta en medio de la aflicción, en medio de ese abandono que posiblemente hemos sentido: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro?, pregunta el salmista. Pero también nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿dónde buscamos ayuda cuando estamos en tiempos de aflicción y en tiempos de persecución? ¿La buscamos en nuestras propias fuerzas? ¿La buscamos en nuestras propias habilidades? ¿Buscamos ese auxilio? ¿Buscamos esa ayuda? ¿Buscamos ese socorro en los amigos que son más influyentes? ¿Dónde buscamos nosotros la ayuda? Y esta pregunta es fundamental para la fe de cada persona. Todos estamos experimentando o hemos experimentado o vamos a experimentar tribulaciones de una o de otra manera, y nosotros tenemos que comenzar preguntándonos primero, cuando estamos en esa situación o cuando hemos estado en esa situación, ¿dónde buscamos la ayuda? El creyente levanta los ojos de su corazón hacia Dios, y los creyentes claman para que su ayuda descienda para sus pobres, afligidos, siervos. Eso es lo que nosotros hacemos o debemos hacer en tiempos de aflicción: ver primeramente nuestra miseria, ver nuestra pobreza, ver nuestra aflicción, levantar nuestros ojos preguntando ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una mirada como quien posiblemente está invocando al Señor, que parece ser que se hubiese olvidado de cada uno de nosotros. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero mientras nosotros como cristianos nos hacemos la pregunta ¿de dónde vendrá nuestro socorro?, cuando hemos sentido ese estado de desolación, de soledad, de abandono, los cristianos hacemos esa pregunta, pero lo hacemos perseverando en la obediencia a Dios, en la obediencia a sus mandamientos. No podemos preguntar mirando a los cielos, buscando la ayuda del Señor, evidentemente, cuando decimos ¿de dónde vendrá mi socorro?, mientras nosotros andamos en desobediencia. No es posible eso. Pero lamentablemente muchos cuestionamos a Dios y preguntamos más bien ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero si yo estoy haciendo cosas, yo estoy orando, yo estoy leyendo la Escritura, yo estoy haciendo buenas obras, yo me estoy esforzando en la iglesia, me estoy esforzando en las cosas del Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Otra pregunta también que posiblemente nos hemos hecho antes es la siguiente: desde que me he convertido a Cristo experimento solamente problemas.
Y algunas veces se llega a escuchar todavía palabras más terribles cuando las personas dicen mejor estaba cuando no conocía al Señor, cuando están atravesando esos tiempos de aflicción. Cuando nosotros nos encontramos en medio de la agonía de un problema, debemos levantar nuestros ojos para que Él mantenga nuestras almas firmes. Si bien esto es una muestra de fe, pero esa fe nos debe conducir a confiar en la fidelidad de Dios. Nosotros en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, en tiempos de escasez, en tiempos de desolación, no podemos actuar desobedientemente a la palabra del Señor. Tenemos que permanecer fiel en la obediencia a sus mandamientos, mientras nosotros en nuestra fidelidad, que no es perfecta, levantamos los ojos a quien es perfectamente fiel, buscando su ayuda, mientras preguntamos: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Levantar nuestros ojos no significa ni por un momento que representa una señal de arrogancia, sino que es el resultado de ver nuestra propia debilidad, reconociendo que es el Señor de quien dependemos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Este relato que nosotros encontramos en este Salmo 121 debe haber sido inspirado también para el salmista por un pasaje en el Antiguo Testamento. Yo quisiera que por favor abramos la escritura en Éxodo capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16, donde vemos aquí nosotros al pueblo de Israel en el éxodo de Egipto junto con Moisés, en que también van a experimentar una situación difícil, van a atravesar una aflicción, van a experimentar una prueba bastante difícil. En Éxodo 14 del 10 al 16 dice la escritura: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y es interesante, hermanos, cómo es que esta porción pequeña de la escritura del libro del Éxodo comienza cuando dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos. ¿No nos hace recordar este pasaje también a nuestro Salmo 121 que estamos viendo esta noche? El salmista dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el pueblo de Israel no tuvo ese mismo espíritu que el salmista, sino que más bien los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Los hijos de Israel vieron las cosas con sus ojos carnales y vieron la situación material en la que se encontraban, pero no alzaron sus ojos a los montes buscando el favor de Dios. Y esto es algo que nos debe hacer pensar mucho, porque este pueblo había visto todas las plagas que había desarrollado Dios sobre los egipcios, la muerte de los primogénitos, las plagas de piojos, las plagas de langostas, cómo el Nilo había sido teñido color sangre. Sin embargo, ellos no creían.
Y es interesante porque el versículo 11 comienza diciendo, y dijeron a Moisés. Y el versículo 13 dice, pero Moisés dijo al pueblo. Y el versículo 15 dice, entonces dijo el Señor a Moisés. Ese es el diálogo que nosotros encontramos aquí, que es muy distinto al salmo que nosotros estamos viendo. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Versículo 13, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que es el Señor. Cuando dice la Escritura que los hijos de Israel habían levantado sus ojos, debemos creer que Moisés, como hijo de Israel, también había levantado sus ojos. Ese pueblo solamente vio los problemas, pero Moisés vio la salvación cuando levantó sus ojos. Moisés dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el Dios vivo le responde a Moisés en el versículo 15 y le dice, entonces dijo el Señor a Moisés. Y nosotros conocemos el resto de la historia. Y este es un ejemplo muy hermoso de oración, de clamar a Dios cuando se está en medio de los problemas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Este clamor es en realidad una queja a Dios por la libertad que había conseguido para este pueblo, una libertad que no significa ausencia de problemas. Y eso es lo que nosotros experimentamos en la vida cristiana muchas veces. Por eso es que muchas veces nosotros levantamos los ojos a los montes, buscando la presencia del Señor para preguntar ¿de dónde vendrá mi socorro? La respuesta del salmista no trae ninguna señal de duda. En el versículo 2 dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así también para nosotros. Nuestra ayuda no puede venir de ninguna persona, solamente de Dios. Es verdad que nosotros podemos ver personas que se mueven alrededor nuestro, quienes nos brindan ayuda en tiempos difíciles, pero debemos preguntar, ¿quién los ha enviado a nuestra ayuda? ¿Vinieron ellos por su propia voluntad? ¿Nos llamaron por su propia voluntad? ¿Se acercaron a nosotros por su propia voluntad? No. Esa ayuda viene del Señor. En Isaías 46:11 dice, yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Esas personas cuando se acercan a nosotros después que hemos estado clamando al Señor de dónde vendrá mi socorro, no vienen por su propia cuenta, sino que son hombres o mujeres del propósito de Dios, llamados por Dios para auxiliarnos. Y es verdad, Dios también se manifiesta de una forma milagrosa a veces en sanidades en nuestros cuerpos, pero también Dios usa a las personas, hombres del propósito de Dios para traer consolación a su pueblo. Y el versículo nos dice que el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, aquel es de quien viene nuestro socorro. Y eso es tremendo. Es tremendo porque no es alguien así pequeño, no es alguien cualquiera. Es el creador de los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro. Y esta palabra debe mantener nuestra fe y esperanza sin dejarnos caer en la desesperación y en la desesperanza. Para el cristiano le basta, como dijo el Señor, una fe del tamaño de un grano de mostaza. Eso es lo que le falta al cristiano. Una fe del tamaño de un grano de mostaza. Saber que su Dios está con él o está con ella. Pero también se nos dice la manera en que el Todopoderoso nos brinda su ayuda. En el versículo 3 dice la Escritura, no permitirá que tu pie resbale. No permitirá que tu pie resbale. Y es interesante cómo es que nosotros estamos haciendo esta secuencia de la Escritura. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y el versículo 3 nos dice cómo es que el Señor nos va a socorrer, cómo es que el Señor nos va a ayudar, cómo es que el Señor nos va a dar su auxilio. ¿Y qué dice ahí en el versículo 3? No permitirá que tu pie resbale. La versión Palabra de Dios para Todos dice: Dios no te dejará caer. Y es importante y es interesante, hermanos, lo que nosotros encontramos aquí en la Escritura, la forma como es que Dios nos va a ayudar en tiempos de aflicción, en tiempos de escasez, en tiempos de necesidad, en tiempos de desesperanza, en tiempos de soledad. Aquí dice cómo es que Dios nos va a ayudar. Dios no nos dejará caer. Dios no permitirá que nuestro pie resbale. No dice que el Señor nos va a quitar de aquella situación que nos aflige. No dice eso. Usted observa en la Escritura, no dice así. Tampoco dice que va a retirar esa situación de nuestro camino, sino que dice que Él nos va a mantener firmes en medio de la aflicción. Es que nosotros sabemos de que el cristiano se hace maduro a fuerza de ¿qué? A fuerza de pruebas, a fuerza de aflicción. Por eso es que el Señor no va a quitar la aflicción delante de nosotros y no nos va a quitar a nosotros de en medio de la aflicción, sino que Dios lo que va a hacer es va a firmar nuestro pie para que nosotros permanezcamos firmes. Y es diferente a cómo es que muchas personas ven esta circunstancia de aflicción en la que a veces están atravesando. Las personas por lo general no quieren atravesar problemas, no quieren atravesar dificultades, no quieren experimentar soledades. Y más bien las oraciones muchas veces al Señor son en ese sentido: Señor, quita de mí esta prueba, quita de mí esta aflicción. Señor, sácame de este lugar donde yo estoy, no quiero permanecer aquí. Pero el socorro del Señor no es de esa manera, sino que Él nos va a mantener firmes en medio de la aflicción, firmes hasta que la aflicción pase. Nos va a mantener sin que caigamos, hasta que toda esa situación pase de nosotros. Vamos a estar firmes en la noche hasta que otra vez veamos el amanecer, la luz del sol. Lo que este versículo nos quiere decir es que Dios nos va a hacer perseverar en medio de las aflicciones, persecuciones y luchas. Eso es lo que se conoce también como la doctrina de la preservación de Dios de su pueblo. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Es como una persona que está caminando contra el viento, un viento muy fuerte, y nosotros estamos caminando hacia adelante, haciendo resistencia y a la vez poniendo más fuerza para ir avanzando contra el viento. Eso es lo que es la perseverancia del santo, pero nosotros perseveramos de esa manera porque Dios nos preserva para que podamos hacerlo. Un santo persevera porque Dios lo preserva. Y es lo que nosotros encontramos aquí en el salmista. Es porque Dios no permite que nuestro pie resbale, porque Dios no permite que nosotros nos caigamos. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos mantiene, quien nos da fuerza, quien pone en nosotros el poder para poder atravesar las pruebas, las dificultades y cualquier cosa que podamos estar atravesando. Lo que debe de alentarnos en estas palabras del Señor es la manera individual en que son pronunciadas. Miren cómo dice el versículo 3, dice: no permitirá que tu pie resbale. Él no dice que no va a permitir que los pies de sus hijos resbalen. Él no lo dice en plural, no está hablando de un pueblo en general. Aunque si estuviese hablando de un pueblo en general, nosotros podríamos encontrar consolación ahí, porque diríamos: bueno, yo soy parte de este pueblo. Pero no es esa la forma en que escribe. Él escribe: no permitirá que tu pie resbale. Él nos dice que el pie de cada uno de nosotros está asegurado por el Señor. Y es el Señor de manera individual que nos va a ir cuidando a nosotros para que no caigamos en tiempos de aflicción.
No importa qué tan peligroso o qué tan dificultoso se presenten los caminos en nuestro caminar, nuestro pie estará seguro. Es lo que dice este salmo. Y va a estar seguro no por nosotros mismos, sino por una obra sobrenatural de la gracia de Cristo. Una obra sobrenatural de la gracia de Cristo. Este salmo también en el versículo 5 nos dice: el Señor es tu guardador. Es Él mismo en persona quien nos guarda. No es un ángel, ni manda hombres a que lo hagan, sino Cristo mismo es quien nos guarda a nosotros. Y eso debe otra vez animarnos a nosotros cuando estamos también atravesando aflicción, persecución. Nosotros le veremos a Él cuando levantemos nuestros ojos de la fe en tiempos difíciles. La fe nos va a decir que Él está vigilante, que Él está cerca de cada uno de nosotros para protegernos. En el versículo 8, finalmente, dice la Escritura: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, lo que este salmo nos ha comenzado a decir desde el primer momento en que nosotros lo hemos leído es que todo este bendito auxilio y toda esta protección es aplicable a todas las actividades de nuestra vida diaria, que el Señor nos guarda a nosotros las 24 horas al día, que el Señor nos guarda a nosotros los 365 días del año. En esta parte, cuando dice el versículo 8, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, nosotros lo encontramos también en una escritura más antigua, en Deuteronomio 28:6, cuando dice: bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Y la manera como termina el Señor diciéndonos es desde ahora y para siempre. Evidentemente que el Señor está hablando aquí mientras nosotros estamos aquí en la tierra y podemos decir de que vamos a estar seguros cuando seamos glorificados. Pero lo interesante es eso de que el Señor está guardándonos ahora, aunque nosotros no lo podamos ver, aunque nosotros no lo podamos experimentar, aunque nosotros no lo podamos sentir, Él es nuestro guardador. Él está cuidándonos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Que podamos guardar nosotros este mensaje, hermanos, en nuestros corazones, porque si no estamos atravesando aflicciones, en algún momento lo estaremos haciendo, y la palabra del Señor es la que tiene que sostenernos a nosotros en ese tiempo, nuestra fe, nuestra esperanza, y tenemos que levantar nuestros ojos a los cielos, esperando el favor de Dios, levantando nuestros ojos y nuestras manos, esperando recibir algo de los cielos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por esta corta meditación, Señor. Sabemos de dónde es que viene nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra ayuda, y viene de ti, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres nuestro guardador. Gracias porque tú, Señor, vas a obrar de una manera sobrenatural para que nosotros no caigamos, para que tú nos protejas de los peligros, para que aunque nosotros sin entender lo que pasa, Señor, tú guardes nuestro pie. Te damos las gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú eres omnisciente, tú eres omnipresente y tú eres todopoderoso también. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.